Ya, bueno, buenas tardes con todos. Esta tarde les voy a hablar acerca de algunos principios básicos acerca de la limpieza y desinfección de ambientes, específicamente de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Eh, bueno, nosotros sabemos de que los establecimientos de salud podrían representar ambientes contaminados que podrían afectar o podrían poner en riesgo la salud de los pacientes, del personal que labora ahí, de los visitantes a este establecimiento de salud. Por eso es muy importante establecer protocolos y sobre todo implementarlos y llevarlos a cabo junto con un programa de monitoreo constante y de capacitación. Y también, ¿por qué no?, de sensibilización a todo el personal de salud que labora ahí. Cuando hablamos de limpieza y desinfección de ambientes, no podemos hacerlo si no estamos involucrados todos los trabajadores de un establecimiento de salud. En algunos casos vamos a contribuir con la parte técnica, con la parte normativa, con la parte de supervisión, con la parte de monitoreo y en otro sentido también de la implementación. Bien. Eh, ¿Por qué tenemos que limpiar y desinfectar un establecimiento de salud? Como lo indiqué al inicio, un establecimiento de salud o un servicio médico de apoyo es de alto riesgo, es propenso a que se pueda dar una contaminación mayor entre los pacientes, visitantes y personal de salud. Entonces tenemos, como bien sabemos, los microorganismos, ya sean bacterias, sean virus, sean hongos, son causantes de muchas infecciones y una de sus características es de que son organismos oportunistas. Es decir, que van a aprovechar el ambiente hospitalario para poder propagarse. Van a aprovechar la condición de un paciente para, en algunos casos, causar o desencadenar una infección o una patología mayor, dependiendo pues del sistema inmunitario en que se encuentre este paciente, ¿no? Y afectar también a un personal o un visitante sano. Una adecuada limpieza y desinfección de las superficies que tienen mayor contacto con las manos del personal de salud, de pacientes, ha demostrado tener mucha significancia. Cumple un rol muy importante en la reducción de la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Va a disminuir la supervivencia de agentes en estas superficies por largos periodos de tiempo. Como podemos observar en las imágenes, esta limpieza y desinfección tiene que hacerse en la mayor parte de los equipos, instrumentos, en la mayor parte de las superficies que van a estar en un establecimiento de salud o servicios médicos de apoyo. Hemos determinado algunas causas probables de que no se realice una adecuada limpieza y desinfección en un establecimiento de salud. Puede ser por una medida de ahorro, por el costo de repente de los insumos y materiales que se van a utilizar en esta limpieza y desinfección, falta de tiempo también. En algunos establecimientos de salud no se cuenta con personal exclusivo o contratado específicamente para estas labores y muchas veces, sobre todo en los establecimientos del primer nivel de atención, lo realiza también el personal de salud, ¿no? Al iniciar sus labores y al retirarse. Entonces, no les va a alcanzar el tiempo por las múltiples actividades propias de su función como personal de salud. También está el tema de desconocimiento. Justo recuerdo cuando en pandemia el personal de salud, todos como que estábamos un poquito desesperados por tener limpio y desinfectados los establecimientos, ¿no? Y no sabían o no recordábamos
que teníamos una normativa para esto, ¿no? Y empezamos a comprar insumos, a querer desinfectar con máquinas grandes los establecimientos de salud, cuando esto ya está normado desde hace muchos años, ¿no? Y en general también los niveles de limpieza, ¿no? A veces también lo hacemos por hacer, queremos, como también se vio en pandemia, queríamos desinfectar sin tener una limpieza previa. Bueno, para poder llevar a cabo de manera correcta los procedimientos de limpieza y desinfección en un establecimiento de salud, tiene que haber un compromiso institucional. Todo el personal que labora en un establecimiento de salud tiene que estar involucrado, desde el jefe y todos los que trabajan ahí, todos los que laboran. Debe reunirse para poder tener objetivos claros. Los materiales tienen que ser de la mejor calidad posible. ¿Por qué? Porque si un material no va a durar mucho, va a representar mayores gastos, ¿no? En la adquisición de los mismos, ¿no? Tiene que haber una capacitación permanente, también lo decía al inicio, al personal, sobre todo cuando hay rotación, cuando ingresa personal nuevo, ¿no? Y porque a veces nos podemos olvidar, ¿no? Y el monitoreo también constante, ¿no? No les decía, no es solamente tener un protocolo escrito en el establecimiento de salud, sino llevarlo a cabo. Y para poder llevarlo a cabo tenemos que tiene que haber un monitoreo y una supervisión de manera constante. Ahora, la limpieza y desinfección de superficies tiene que ser eficaz para romper la cadena de transmisión. Es un tiempo que tiene que dedicar el personal que realiza estas acciones de manera correcta. Y toda superficie que esté limpia y seca no podrá permitir el desarrollo de los microorganismos oportunistas. Les decía que hace muchos años tenemos una guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los establecimientos de salud, y a raíz de pandemia se retomaron las capacitaciones y también se retomaron las supervisiones de la implementación de los protocolos, ¿no? Tenemos la resolución ministerial número 372 del 2011 del MINSA, que aprueba la guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Esta guía técnica tiene por finalidad disminuir los riesgos a la salud de las personas por inadecuadas prácticas en limpieza y desinfección. Vamos a ir viendo cuáles podrían ser esas inadecuadas prácticas en la limpieza y desinfección. También tiene como objetivo estandarizar los procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en establecimientos de salud. Esto a través de los protocolos que cada establecimiento de salud va a elaborar e implementar, porque cada establecimiento de salud va a contar con diferentes servicios que va a requerir una limpieza y desinfección diferente al otro. El otro objetivo es contribuir a disminuir el riesgo de adquirir enfermedades relacionadas con las labores de limpieza y que podrían afectar a los trabajadores de salud, pacientes y visitantes en los establecimientos de salud. El ámbito de aplicación es de aplicación obligatoria para todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, y sirve esta guía como referencia para otros establecimientos de salud privados o mixtos como eSalud, las Fuerzas Armadas, la policía, los consultorios privados o las clínicas, ¿no? También para los servicios médicos de apoyo y para también los centros de investigación, ¿no? Como las universidades o los institutos. Acá vamos a estandarizar dos procesos: el proceso de limpieza de ambientes y la desinfección de estos. Son dos procesos distintos que van a garantizar la higiene de un establecimiento de salud. El objetivo básico de la limpieza
es mantener los ambientes limpios y ordenados, es decir, vamos a reducir las fuentes de contaminación. Y el objetivo de la desinfección es eliminar los agentes patógenos de los ambientes mediante esta desinfección, mediante el uso de un producto químico, eliminando de esta manera los mecanismos de transmisión. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones antes de iniciar con una limpieza y desinfección. Primero debemos clasificar las áreas de limpieza. Debemos tener cuidado con los materiales de limpieza y desinfección y establecer una señalización si así se requiere. En el tema de clasificación de áreas de limpieza, debemos tener en cuenta que en los establecimientos de salud tenemos áreas críticas, semicríticas y áreas no críticas o comunes. Otra consideración es el cuidado de los materiales de limpieza y de desinfección. No se pueden dejar los paños de limpieza en cualquier lugar. El lavado y secado diario de los materiales de limpieza van a permitir reducir el grado de contaminación. Si nosotros dejamos fuera de su lugar o lo dejamos sucio el material que ya hemos utilizado, va a generarse una nueva fuente de contaminación. Y la limpieza y desinfección que se realizó durante una jornada de trabajo en ese establecimiento de salud ya no va a tener razón de ser. Ya es como que como si no se hubiese realizado esa limpieza y desinfección. La señalización, debemos tener en cuenta que debe haber una señalética para los pisos mojados, ¿no? ¿Cuándo se va a utilizar esta señalética? Cuando se hace un trapeado en húmedo, en pisos, escaleras, en la salida de los ascensores, en los pasillos, etcétera, ¿no? Cuando hay presencia de líquidos o hay algún derrame en el piso, en algún servicio de este establecimiento de salud, cuando se realiza también el pulido de pisos y otros que considere necesario el personal responsable de la actividad. Para empezar con una limpieza de los ambientes, debemos saber qué es limpieza. Y limpieza va a ser la remoción del polvo, de manchas o detritos visibles para evitar la propagación de microorganismos a través de movimientos fuertes de fricción. La suciedad puede envolver a los microorganismos, por lo que debe limpiarse permanentemente. Les comentaba que en pandemia se realizaba muchas veces la desinfección, la aplicación de insumos químicos. Por ejemplo, se veía que lo hacían en las calles y estas pistas no estaban previamente limpias, entonces estaban llenas de polvo y lo que hacía este polvo, lo que hacía la suciedad era proteger, encapsular más a estos microorganismos, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos de la limpieza? Los principios básicos de la limpieza es que debemos empezar a realizar la actividad desde el área menos sucia a la más sucia. Si nosotros lo hacemos en el sentido contrario, vamos a contaminar más el área, vamos a ensuciar más. Del área más alta al área más baja. En los servicios que cuentan con anaqueles, con andamios, donde guardan los insumos o los equipos propios del servicio, tiene que empezarse desde esas partes más altas, ¿no? Y de adentro hacia afuera. La higiene de superficies, como decíamos, tiene que haber primero una prelimpieza, que se realiza un barrido en húmedo, ¿no? Está prohibido hacerlo en seco en los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque un barrido en seco va a diseminar el polvo y estas partículas arrastran microorganismos, ¿no? Se recomienda que sea con un trapeador de una tela gruesa, como el yute, por ejemplo. La limpieza principal, seguido de la prelimpieza,
va a ser el lavado o separación de la grasa y la suciedad. Para esto ya vamos a utilizar un insumo que es el detergente más el material que es el trapeador, ¿ya? Y al final se va a hacer un enjuagado de este detergente. No deben quedar restos de detergente en las superficies, se tiene que eliminar totalmente para poder seguir con la desinfección, donde ahí vamos a utilizar otro insumo denominado desinfectante. Va a haber un enjuagado final y finalmente un secado mediante escurrimientos. Dependiendo del área es que se hace el enjuagado final o no. En la mayoría de los casos ya podemos obviar esta parte. Entonces, limpieza más desinfección nos da una correcta higiene de ambientes, de superficies. Los métodos de limpieza, como ya les había dicho, está prohibido barrer en seco debido a la diseminación de las partículas de polvo. Debe hacerse con las mopas exclusivas para cada servicio, ¿no? Eso a veces es un poquito, sobre todo en los establecimientos de salud más pequeños, a veces es un poco complicado porque no tienen la dotación adecuada para hacerlo. Por eso es importante que todo el equipo de trabajo de un establecimiento de salud se reúna para que sepan el requerimiento de sus insumos, porque va a ser muy distinto entre servicios. Tenemos la técnica del doble balde. Consiste que vamos a tener dos baldes, no pueden ser diferenciados, puede ser un color rojo y un color azul. En un balde va a contener una solución de detergente con agua y el otro va a tener agua limpia que va a ser para el enjuague, ¿no? Se sugiere que para distinguir, bueno, ya les decía, pueden ser de rojo y azul, ¿no? El rojo para el agua con detergente y el azul con agua limpia. Si utilizan otros colores, se recomienda rotular los baldes. En todos los casos deben tener etiquetas, ¿no? Etiquetas que bien colocadas, que no permitan el desprendimiento cuando ya se lave, se limpien los materiales que se utilizan, ¿no? Puede usarse para la limpieza, trapo de piso y deben enjuagarse y exprimirse antes de ser sumergidos en la solución con detergente, ¿ya? Recuerde que el polvo va a disminuir la eficacia de estos detergentes o también del desinfectante, ¿no? La solución del detergente y el agua debe ser renovada las veces que sean necesarias. Los elementos de limpieza siempre deben estar limpios y en buen estado. Si no se encuentran de esa manera, se descartan. Estos elementos deben renovarse más o menos después de limpiar entre 4 a 5 habitaciones de un establecimiento, ¿no? De un hospital. Y luego de ser usados, por ejemplo, para limpiar manchas de sangre o áreas muy contaminadas, como por ejemplo una sala de partos o la sala de emergencias o un quirófano, deben renovarse. Primero se va a utilizar este balde rojo que tiene la solución de detergente, agua con detergente, para poder realizar el trapeado en húmedo, ¿no? Utilizando la mopa, el trapeador. Y luego en el azul para poder hacer el enjuague. Se debe cambiar el agua lo más frecuente posible cuando ya se está agotando el agua con detergente o cuando el agua del balde azul se ve ya visiblemente sucia, ¿no? Esté visiblemente sucia. Bien, los procedimientos se recomienda que sea un trapeado en zigzag, ya con este tipo de mopas. Ahora tenemos las recomendaciones mínimas de la limpieza. Hay algunas áreas que deben limpiarse diariamente y para hacer esa limpieza diaria
Primero deben vaciar los recipientes de residuos sólidos, limpiarlos y desinfectarlos. Este también es otro problema porque en los establecimientos de salud muy pequeños no lo hacen muy frecuente como en como en un hospital, ¿no? Que es mayor la generación de estos residuos, ¿no? Pero cuando lo retiran, estos contenedores también tienen que ser limpiados, ¿no? Luego de vaciar estos recipientes, hay que frotar los pisos y pasar un trapeador de piso en las mañanas y terminando la atención del día. Dependiendo de la afluencia de pacientes, incluso se pueden hacer hasta 3 jornadas durante 24 horas. Hay que limpiar el polvo de los escritorios también, de las mesas de trabajo, de los establecimientos de salud, ¿ya? También se deben limpiar los lavatorios y posterior a eso aplicar el desinfectante establecido por el establecimiento de salud. Se deben lavar los pisos de los baños y luego aplicar el desinfectante. Limpiar y desinfectar los lavamanos, inodoros, las duchas y tinas y todo estos servicios higiénicos se tienen que hacer con un paño exclusivo. Se deben limpiar también los espejos y mantener las ventanas limpias. También hay procedimientos o hay espacios donde se tiene que hacer una limpieza semanal. Y ahí es un poco más profunda esa limpieza, ¿no? En las ventanas, en las repisas. Y todo tiene que ser, como ya les había dicho, con paños húmedos. Por ejemplo, los cuadros, las carteleras, ¿no? Los vidrios en el interior, las vitrinas y las puertas. Se tienen que desmanchar y limpiar las puertas, las paredes, las divisiones también que pueden haber en los establecimientos de salud, los cuartos de baño, depósitos de residuos y servicios en general de forma más profunda se realiza semanal. Los recipientes de residuos, pisos, paredes y techos de depósito. Por ejemplo, en el almacenamiento central de residuos sólidos. A diferencia del diario que se hace, por ejemplo, en las habitaciones de un establecimiento de salud. La limpieza de jardines o áreas circundantes también se realiza de forma semanal. La desinfección de objetos y superficies ya limpias, incluida la desinfección del aire y por vía aérea. De forma mensual ya es una actividad más profunda, ya son los vidrios del exterior, ya es un mantenimiento que ya más profundo. Por ejemplo, ahí tenemos la limpieza de los techos externos. Esto ya no solamente lo va a llevar el personal de limpieza, sino el personal de mantenimiento o de servicios generales, ¿no? Que a veces en los hospitales grandes es distinto. Las paredes y pisos de todo el establecimiento, para eso tiene que haber un cronograma, tanto para la limpieza diaria, para la limpieza semanal y para la limpieza mensual. Las lámparas y fluorescentes también por el personal de mantenimiento. Personal tiene que estar capacitado. Y también hay una limpieza terminal, que es cuando a un paciente se le da de alta, ¿no? Y que se hace de forma obligatoria después de una intervención quirúrgica o de una atención de parto. Ahora, el personal de limpieza, el personal que se contrata para esta actividad, debe cumplir con unas normas. Debe conocer dónde están las áreas críticas y no críticas. Por eso es importante la capacitación, porque quien conoce de estas áreas es el personal de salud que labora en este establecimiento de salud. Debe contar con un vestuario adecuado y por razones higiénicas y para poder evitar los accidentes. Debe utilizar guantes para cualquier procedimiento de limpieza. Hay guantes de Geve que son para la limpieza profunda, para la desinfección, y los guantes de látex es cuando se van a utilizar para limpiar y desinfectar los instrumentos o equipos. Todo eso tiene que establecerse en el protocolo. También tienen que usar zapatos adecuados, impermeables y cerrados. En un establecimiento de salud no pueden utilizar
sandalias, ni zapatillas o zapatos o calzado que vaya a, no sé, que vaya a ser propenso al personal de que pueda resbalarse, de que pueda caerse y que pueda ocurrir un accidente. El lavado de manos es muy importante antes y después de cualquier procedimiento que vaya a realizar este personal y también cuando se quita los guantes. No debemos tocar con guantes sucios la superficie, por ejemplo, de pasamanos, barandas, que ya están limpias, ¿no? Y desinfectadas. Debemos evitar tocar superficies de contacto con pacientes con guantes sucios. El uso de guantes es obligatorio para el personal que realiza los procedimientos de limpieza y desinfección en un establecimiento de salud. Ya les dije que el tipo de guantes de Hebe es para un manejo y limpieza de ambientes contaminados, para una limpieza y desinfección profunda, para un manejo de residuos sólidos también, porque y los guantes de látex o los guantes de nitrilo para contacto con mucosas o secreciones o también para la limpieza de algún instrumental. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para el personal de limpieza, el personal que va a laborar en un establecimiento de salud? Tiene que pasar unos exámenes médicos periódicos. Para esto, la administración del establecimiento de salud debe garantizar que se realicen estos exámenes médicos por un médico ocupacional. Debe contar con un carnet de vacunación, como hepatitis B, tétanos, puede ser influenza y otras que el establecimiento de salud, el personal, requiera por conveniente. Debe ser dotado con indumentaria de protección, debe tener una ropa de trabajo completa que está compuesta por mascarilla, gorro, los guantes resistentes a soluciones, zapatos cerrados y este uniforme, esta indumentaria debe tener como mínimo 2 juegos, ¿ya? Y la ropa del trabajo no puede ser utilizada para ambientes fuera del establecimiento de salud. Debe contar con los insumos y materiales de limpieza necesarios y adecuados. A veces esto en los establecimientos públicos no se realiza, ¿no? Porque por diferentes razones, ¿no? Falta de presupuesto o de repente no se ha hecho un requerimiento adecuado y que esté contemplado en el protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento. Debe contar con una certificación actualizada de las normas de bioseguridad y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. Por eso les decía que tiene que haber la capacitación permanente, tiene que haber un cronograma de turnos con tareas por puestos asignados y todo esto tiene que estar en el protocolo y tiene que ser de conocimiento de todo el personal que labora en el establecimiento de salud. Debe conocer los planes de contingencia en caso de accidentes, derrames, emergencias o desastres que pueden presentarse en determinado momento en el establecimiento de salud. Deben contar con un seguro complementario de riesgo. Para eso, la administración del establecimiento de salud tiene que hacer las gestiones necesarias para que el personal cuente con este seguro. Ya nuevamente las capacitaciones periódicas para el uso de sustancias químicas, para la desinfección de ambientes y el manejo de residuos sólidos. Tenemos que el personal de limpieza debe ser responsable, debe saber estar en el momento que podría ocurrir algún derrame o cuando debe ser notificado cuando ha terminado un procedimiento para poder hacer la limpieza terminal, cuando termina un procedimiento quirúrgico o se desocupa una sala de partos, debe ser ordenado, debe ser discreto, serio, debe mantener una correcta higiene personal y debe tener la capacidad
de adaptarse a situaciones desagradables. Las obligaciones del personal de limpieza. No deben utilizar joyas como anillos, relojes, collares, etc. En un establecimiento de salud, estas cosas no se pueden utilizar. Las uñas deben estar limpias, cortas y sin esmalte, sin uñas postizas. A pesar de que estamos usando guantes, esto debemos tener las uñas limpias y cortas. El cabello también debe mantenerse recogido. La higiene diaria se recomienda, pues, ¿no? De que terminada su labor en el establecimiento de salud, puedan realizarse una higiene antes de salir de su jornada laboral. El zapato debe ser cerrado y el uniforme completo y debe mantenerse limpio. Miren, ahí por ejemplo vemos los guantes de látex en la primera imagen para transportar un coche de residuos sólidos. Tenemos el personal que está con aretes, personal hablando por teléfono mientras realiza sus actividades y personal comiendo. Está cogiendo una fruta con la mano descubierta y en la otra mano está con guante, o sea, está haciendo mientras está realizando su labor de limpieza y desinfección. El responsable del servicio de limpieza, acá en los establecimientos de salud hay oficinas de salud ambiental y epidemiología o cualquiera de las dos. En la mayoría son de epidemiología. Ellos son los que van a liderar estas funciones o esta capacitación o la elaboración del protocolo. Entonces, ellos tienen que seleccionar a la persona que va a asumir la organización y el control individual de las acciones del responsable del servicio de limpieza. Si es que fuera tercerizado, la administración junto con el área de epidemiología deben monitorizar y supervisar las acciones del personal contratado por la empresa, ya para el logro de objetivos. A veces los hospitales o los establecimientos de salud de mayor complejidad, al tener tercerizado el servicio, ya se olvidan de este tema, ¿no? Y deslindan responsabilidades si no es así. Igual con el tema de residuos sólidos, ¿no? Contratan una empresa operadora y ya se olvidan, pues, de lo que podría pasar, ¿no? Como ya tienen alguien que se va a llevar sus residuos peligrosos a una celda de seguridad, ya no realizan la segregación en la fuente o en todo caso la limpieza adecuada, ¿no? O no están pendientes de que el personal contratado para eso lo realice de manera correcta. Bueno, como les decía, siempre tiene que hacer una capacitación permanente al personal de limpieza. Les explicamos, de repente hacemos la capacitación de cómo hacer la dilución, o qué insumos utilizar, cómo verificar que sean insumos correctos, o utilizar los equipos de protección personal para preparar la dilución, y a veces no lo hacen, ¿no? Hemos visto en las imágenes anteriores que hasta están comiendo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una capacitación, pero sobre todo una sensibilización, porque ya pueden conocerlo, pero a la hora de la hora no lo ponen en práctica. El uso de coche portamateriales. Tenemos en la primera imagen que está de forma correcta, están los trapeadores, las escobas, el recogedor y los paños. Incluso hasta el cartel se ve que está de forma ordenada. Y de forma incorrecta, en la otra imagen tenemos de que está sobrecargado, por ejemplo, de residuos sólidos. Está una bolsa roja, que son residuos biocontaminados, demasiado expuesta. Estas bolsas van en coches con tapa, no en el carro de limpieza. Uno es el coche portamateriales para la limpieza y otros son los coches o contenedores con ruedas para residuos sólidos. Son diferentes, tienen diferentes usos.
tiene que haber un orden y una limpieza en los almacenes o en los lugares donde se van a guardar estos materiales. Se recomienda de que se haga, de que cada servicio tenga sus propios materiales, ¿no? Pero a veces no es posible porque no tienen un lugar de almacenamiento en cada servicio porque son pequeños. Entonces, si se hace en uno de forma general, hay que rotular. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Bolsas pequeñas, bolsas grandes, están por colores separadas. De repente se puede poner la capacidad de la bolsa, el volumen de la bolsa. Paños, miren, esos contenedores dice que de repente pueden tener cloro o es otro tipo de desinfectante, las mopas, todo separado, ¿no? Y si se cumple con que cada servicio tenga sus propios materiales, también se rotula, ¿no? Este es del servicio de cocina, de nutrición, de enfermería, etcétera. Luego se va a implementar también una lista de chequeo referencial para el monitoreo de limpieza y desinfección. Este monitoreo debe realizarlo ya sea el personal de salud ambiental o el personal de epidemiología del establecimiento de salud, ¿no? Van a establecer la frecuencia con que van a realizar el monitoreo y por cada servicio van a aplicar esta lista de chequeo, ¿no? En algunos casos, va a ser muy general para todo el establecimiento de salud y en algunos casos va a ser por cada servicio, ¿no? Esta lista de chequeo es referencial, puede ser modificada según la necesidad y según la condición del establecimiento de salud, ¿no? Les decía que es importante utilizar los materiales de limpieza diferenciados, ¿no? Por ejemplo, tenemos guantes rojos, negros y amarillos que pueden ser utilizados para el manejo de residuos sólidos. Si es que van a utilizar cintas para mayor seguridad de cerrar las bolsas, también. Si van a utilizar los trapeadores, también se pueden utilizar con distintos colores. Pero no será así en el tema de los baldes, por ejemplo, que no tengamos el balde rojo y balde azul, pueden ser estos rotulados, ¿no? Siempre tiene que estar rotulado, igual que el contenedor de residuos sólidos biocontaminados, para evitar algún accidente, algún percance durante el desarrollo de las labores del personal de limpieza. Bien, ahora pasamos al tema de desinfección de ambientes de establecimientos de salud. En este procedimiento ya vamos a eliminar los microorganismos que podrían estar en las superficies, ¿no? O en los objetos. Acá vamos a aplicar sustancias sobre superficies inertes, ¿no? Todas las superficies que puedan ser en un establecimiento de salud. Va a depender, el uso de los desinfectantes va a depender del nivel del espectro y el tiempo de acción. Los principios básicos de desinfección. Es necesario para evitar la proliferación de los microorganismos. Se utiliza o se realiza sobre objetos y superficies limpias. La elección de desinfectantes debemos tener en cuenta la eficacia, la seguridad y la facilidad de uso. En la mayoría de los establecimientos de salud se va a utilizar lo que comúnmente denominamos lejía. En algunos casos se puede utilizar amonio cuaternario, dependiendo, como les decía, de la eficacia y seguridad. Los desinfectantes deben contar con registro sanitario que es otorgado por DIGESA. Se deben utilizar según las indicaciones del fabricante. Yo puedo capacitar al personal que va a realizar y ya le enseño cómo preparar el insumo, pero de todas maneras hay que revisar porque puede haber alguna consideración aparte o adicional del producto mismo. Y también tiene que ser, el uso de este desinfectante tiene que ser supervisado, ¿no? O sea, verificar que utilicen los equipos de protección personal, que lo hagan de manera adecuada. ¿Cuál es el desinfectante de uso en salud pública? Son los que se utilizan en los establecimientos de salud.
no pueden ser utilizados en equipos e instrumental y material médico, y la aplicación debe realizarse por un personal capacitado. En pandemia, por ejemplo, les decía que todos desinfectaban incluso con equipos que se utilizan para el control de plagas, y se terminaban malogrando los equipos de los establecimientos de salud, ¿no? Ya es porque los desinfectantes que se utilizan a veces son muy corrosivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta desinfección? Prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, controlar el manejo de desinfectantes, retira y destruye los agentes patógenos, y se debe establecer rutinas de limpieza. La desinfección, les decíamos que era la eliminación propiamente dicha de los microorganismos. Verificación del desinfectante. Los comités técnicos deben coordinar la capacitación, la difusión de un evento de capacitación y entrenamiento a todo el personal respecto al uso de desinfectantes y empleo de equipos de protección personal. El manejo del producto desinfectante, debemos considerar el modo de preparación, el tiempo de preparación y el tiempo de contacto. Aplicar según las recomendaciones de uso por tipos de áreas. Por eso es que les decía que todo el personal tiene que involucrarse en estas acciones, porque va a ser diferente los requerimientos de limpieza y desinfección de las áreas. Tiene que haber la limpieza previa, que ya lo habíamos dicho, el uso de EPP, la forma de inactivación y disposición final del residuo de desinfectante. El residuo, los frascos o los contenedores de desinfectantes son residuos especiales y deben manejarse como tal. Debe cumplir lo establecido en la hoja de seguridad del producto. Ya, si tiene alguna consideración adicional, el fabricante lo debe establecer en el producto. También el fabricante da las condiciones de almacenamiento de estos productos, ¿no? Ya sea la temperatura, dónde debe colocarse, como en anaqueles, por ejemplo. Debe haber una señalización del área donde van a estar estos productos, y las condiciones de ventilación también es importante. La rotación del producto, fechas de vencimiento tienen que estar visibles, hermeticidad del recipiente y tiene que estar bien sellado. Todo esto tiene que ser verificado por el responsable de salud ambiental o epidemiología, en coordinación con el responsable de servicios generales o el responsable de limpieza del establecimiento de salud. Bueno, ¿cuáles son las características de un desinfectante ideal? Debe ser completamente soluble en agua, de amplio espectro, de efecto prolongado, de una mayor eficacia a bajas concentraciones. Acá la concentración, por ejemplo, de hipoclorito de sodio que se utiliza para la desinfección de establecimientos de salud va entre 0.1 al 1%. Entonces, siempre que iniciamos a trabajar con un determinado desinfectante, debemos hacerlo con la concentración más baja. Y esta concentración nos debe dar una eficacia mayor. No debe reaccionar con materia orgánica, ni inactivarse en presencia de ella. Pero esto sí va a suceder cuando no se hace una limpieza adecuada. Debe haber escasa toxicidad de acción rápida, capacidad de penetración, acción residual, debe ser de un pH neutro. En la mayoría se recomienda que haya ausencia de olor, de fácil aplicación. También tiene que haber una buena relación costo-beneficio y tiene que ser biodegradable. Bueno, acá tenemos unas fichas técnicas y hojas de seguridad de productos desinfectantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que es de alto nivel, es esterilizante líquido, desinfectante de alto nivel, bactericida, esporicida, fungicida, viricida. La hoja de seguridad nos indica que que en salud es demasiado peligroso, muy peligroso. Nos da una leyenda
del nivel de seguridad del producto, ¿no? También la identificación del producto en sí y de los peligros asociados. Bueno, se verifica el registro sanitario de los desinfectantes, se encuentra, debe estar en la etiqueta, debe estar rotulado en el envase de forma correcta. Bueno, podemos hacerlo entrando a la página de Digesa en internet, le damos clic a más consultas, dice consultas de resoluciones de autorización sanitaria de productos químicos de uso industrial o profesional, nacional e importado. Y acá pueden, o también acá pueden digitar el número de resolución o el nombre de la empresa o el establecimiento y buscan y les va a aparecer pues la gama de productos que están asociados y cuál es el número, ¿no? También tenemos, les había mencionado la lejía y el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es bastante efectivo, tiene baja toxicidad, no va a dejar manchas y no es corrosivo como la lejía. Es efectivo contra bacterias, levaduras. También tiene acción virucida, no va a afectar a las superficies, es biodegradable, es líquido de salud pública, pero es más costoso que el hipoclorito de sodio o lejía como le conocemos, ¿no? La lejía o el hipoclorito de sodio es bactericida de elevada potencia. Acá es muy corrosivo. Su uso en establecimientos de salud debe ser cada vez más limitado, ¿no? Por lo que se inactiva con materia orgánica. La mínima materia orgánica que se encuentre durante el proceso de desinfección va a hacer que el producto se inactive. No debe almacenarse en sitios húmedos, deben de prepararse como mínimo a diario y el contacto con los ojos es altamente peligroso. La preparación es para el momento, no puedo preparar yo una solución de lejía para utilizarlo durante la limpieza y desinfección de una semana en un establecimiento de salud, no. Se utiliza inmediatamente, como máximo te puede durar unas 8 horas, pero no para utilizarlo al día siguiente, ¿no? Bueno, hay precauciones y advertencias ante el uso del hipoclorito. No se deben mezclar con otros productos químicos. No se debe mezclar detergente con hipoclorito de sodio porque esto va a generar gases tóxicos. Durante el procedimiento no se debe comer ni beber. Se deben ventilar las áreas donde ya se aplicó el desinfectante. Señalar también donde ya se aplicó. Ya les decía, su preparación es diaria, evitar el contacto con los ojos, usar envases oscuros y tiene que estar también rotulado, sobre todo cuando se va a pasar a otro envase. Y debe mantenerse el envase también completamente cerrado. Bueno, para poder preparar desinfectantes, el personal de salud, el personal de limpieza, perdón, tiene que manejar esta tabla, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la lejía por partes por millón. La concentración final va a ser partes por millón. Ya, entonces, en la presentación comercial va a ser del 5%. Tenemos de 4%, de 5%, de 7%. Y ya les decía que la concentración final que se puede utilizar para una limpieza, para la desinfección de un establecimiento de salud va desde 0.1 hasta 1% o partes por millón. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Con una fórmula. La cantidad que quiero preparar, la concentración deseada, que puede ser, ya les dije, de 0.1 a 1 y la concentración inicial. Por ejemplo, quiero preparar 1 litro a una concentración de 0.1. Lo voy a convertir a 1000 partes por millón. Sobre la concentración del 5%, que es la inicial, sería 50,000. Vamos a utilizar 0.02 litros de lejía, es decir, para 1 litro vamos a utilizar 20 mililitros de lejía y vamos a tener 1 litro de solución. Es decir, 20 mililitros de lejía más 980 mililitros de agua. Ahí completamos el litro de solución. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, cuando el producto comercial está al 4%, al 6% o al 7%, ¿no?
para 0,1%. Si quiero preparar, por ejemplo, 4 litros, un balde de 4 litros, voy a utilizar 100 mililitros de lejía al 4% en 3.900 mililitros de agua. Eso es al 0,1%. Si quiero utilizar el 0,5, voy a utilizar para 4 litros 500 mililitros de lejía en 3.500 mililitros de agua. Y así lo vamos haciendo utilizando la misma fórmula, dependiendo de la concentración del insumo que vamos a contar en el establecimiento de salud. Por eso le decía, siempre tienen que revisar las etiquetas, ¿no? Porque no se va a emplear lo mismo. Si a mayor concentración, vamos a emplear menos cantidad de esa lejía concentrada. Bueno, estos son algunos equipos utilizados para la desinfección. La mayoría se han utilizado mochilas de aspersión, pero no es tan recomendable porque, como les decía, como la limpieza y desinfección es diaria, se hace mediante el trapeado en húmedo. No es necesario, pero estos equipos sí se vieron utilizados cuando había pandemia, ¿no? Para desinfectar con mayor profundidad las zonas que ya estaban contaminadas, ¿no? Bueno, como les había dicho también, el monitoreo tiene que ser constante y permanente. Tiene que haber una zona de preparación de soluciones con desinfectantes. Ahí vemos de forma correcta cómo están preparando. El personal, bueno, está con guantes. Le falta recogerse el cabello nada más. Usar gorro, ¿no? El uniforme completo. Y ahí vemos, por ejemplo, los insumos, ¿no? Probablemente eso sea un insumo granulado para que esté así en los baldes o de repente le han puesto las botellas ahí dentro de esos contenedores. Tenemos la zona de preparación donde está tapado con cartón, que no debe ser. Las galoneras están sucias y sin estar rotuladas. Los envases con soluciones deben estar cerrados y rotulados. Vemos que no está así, no tienen rótulo. Y como ya les había dicho, tiene que ser para el día, se prepara diariamente, no pueden ser utilizados al día siguiente, ¿no? Si te sobró, tienes que medir, ya el personal de limpieza sabe cuánto va a utilizar para que no prepare de más la solución de desinfectante. Nuevamente, no se deben mezclar los productos químicos porque se generan vapores tóxicos, por ejemplo, entre el detergente y la lejía. Cuando se realiza el trasvase de los insumos químicos, deben verificar que estén rotulados, porque los accidentes pueden presentarse en un establecimiento de salud. La limpieza de superficies, las paredes, los pisos, las ventanas, corresponde al personal operario de limpieza, pero la limpieza y desinfección de la unidad del paciente debe ser realizada por personal técnico de enfermería, pero capacitado para realizar estas acciones. La limpieza de la unidad del paciente, en la unidad del paciente es el mobiliario y el material médico que va a usar el paciente o que van a utilizar en el paciente durante su estancia en el establecimiento de salud, ¿no? Ahí vemos unos ejemplos de los equipos, el mobiliario, que está en contacto directo con el paciente. También en un establecimiento de salud se identifica que hay elementos sumergibles como no sumergibles, que estos pueden sumergirse en una solución de desinfectante, como por ejemplo las chatas, los orinales, los medidores de diuresis, las jarras y palanganas de baño. En los no sumergibles, pues están las barandas de las camas, los colchones, los equipos en general, ¿no? La limpieza de áreas contaminadas con sangre u otros fluidos corporales, les decía que tienen que ser con paños exclusivos para eso y se desechan después de ser utilizados. Debe ser de acción inmediata y también debe estar planificada por su mejor efectividad. Es decir, tiene que estar contemplado en el protocolo que establece el establecimiento de salud.
Hay que observar antes de realizar esta limpieza, esta remoción de esta sangre o fluidos, que no haya ningún elemento, un residuo punzocortante cerca al área que vamos a limpiar. No puede ser que se haya quebrado de repente en el laboratorio un tubo con sangre y que al querer limpiar los vidrios sigan ahí y puede ocasionar un accidente. Debemos delimitar el área para evitar el contacto con los pacientes o trabajadores. Colocarse el EPP adecuado, ya les decía, es con guantes descartables de látex, de nitrilo, los lentes según sea el caso y un mandilón descartable. Se va a recoger el líquido con papel absorbente o trapo en círculo de afuera hacia adentro y colocarlo en una bolsa roja ya que representa un residuo biocontaminado. La limpieza del área y demás superficies en húmedo con paño descartable. La desinfección de la superficie afectada tiene que utilizarse una solución desinfectante de uso en salud pública. Se descartan también los guantes utilizados, se cierra la bolsa y se descarta. El lavado de manos con abundante agua y jabón y podría ser también con alcohol en gel, pero en los establecimientos de salud es agua y jabón, ¿no? Al terminar la actividad de limpieza y desinfección de los materiales utilizados, les decía, tiene que hacerse una limpieza, ¿no? De estos mismos materiales que se utilizaron. Hay que saber diferenciar entre la desinfección y la desinsectación. Como les decía, estos equipos que vemos acá en la figura son para desinsectación, pero se utilizaron para las aplicaciones de desinfectante en algunos lugares por pandemia, ¿no? La desinfección es con desinfectantes y la desinsectación es con insecticidas, ¿ya? La desinfección va a eliminar microorganismos y la desinsectación es un procedimiento de control de plagas, de insectos, de roedores, ¿no? La desinfección es de acción rápida y la desinsectación es más prolongada, demora un poco más en establecer la acción. Se recomienda implementar los protocolos, lo he venido diciendo varias veces, no solo tenerlos escritos, sino socializarlos, implementarlos y supervisar el cumplimiento. Aplicar la lista de chequeos que le he mostrado, que puede ser adaptada para cada establecimiento de salud, también que según cómo lo establezca el personal del establecimiento de salud, debemos seleccionar el desinfectante en conjunto, si es que se va a hacer un requerimiento de los productos. Siempre tiene que haber una retroalimentación con los equipos de trabajo, ¿no? Siempre socializar, capacitar, ¿no? Evaluar el tiempo de acción del desinfectante, respetar los tiempos de contacto del desinfectante. La capacitación, bueno, ya les decía, tiene que ser periódica. El lavado de manos es obligatorio y permanente con el personal de limpieza, bueno, con todo el personal que labora en un establecimiento de salud. Se deben cumplir las normas de bioseguridad establecidas. El uso de equipo de protección personal debe ser en todo momento. Antes de desinfectar, se debe utilizar un producto de limpieza para eliminar todo el material orgánico y la suciedad. Los desinfectantes solo sirven para desinfectar después de limpiar, no sustituyen la limpieza. Bueno, muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta.